Yatsu. Ok, señores, aquí vemos muy bien una sinagoga de la época de Jesús. ¿Y qué es la diferencia de una sinagoga de la época de Jesús a una sinagoga como las que tenemos hoy, lo que vimos en Capernaum? Que la sinagoga es algo distinto en la época bizantina y hoy que lo que era en la época de Jesús. ¿A qué me refiero que es algo distinto? Es algo distinto porque lo que es la adoración, lo que es el sacrificio, se hacía solo en el templo de Jerusalén. Porque no había otro sitio donde uno podía ofrecer sacrificios que en Jerusalén. Había un templo, había un altar. Después de la destrucción del templo en el año 70, el judaísmo tiene que reinventarse para sobrevivir sin su corazón, que es sin Jerusalén, sin el templo, sin el sacerdocio, sin el altar y todo eso. Entonces las sinagogas, después del siglo I, tienen una función un poco distinta a las sinagogas de cuando había templo. Las sinagogas de cuando había el templo, en la casa del pueblo, ven que hay bancos haciendo círculos también ahí alrededor. La gente se tenía que mirar a la cara. Y era un lugar de estudio, era un lugar donde se leían las escrituras, se estudiaban las escrituras, era escuela y sinagoga, pero también era donde se sentaban los ancianos cuando había una crisis, habían que deliberar algo, o cuando habían fiestas o había alguna celebración, pues iban allá. Pero el lugar de adoración, el lugar de sacrificio es Jerusalén, el templo, y iban cuando podían ir allá. Una vez que no tenemos templo y el judaísmo se reinventa, basado especialmente en el judaísmo fariseo de todos los judaísmos que habían en la época de Jesús, se decide que lo que quiere Dios es sacrificio de labios y es mucho más importante que el de buey y todo eso. Entonces 3 veces al día los judíos como nación ofrecen sacrificios de labios a Dios. En las sinagogas o en cualquier otro sitio, no tiene por qué ser en la sinagoga. Entonces hay más oración por todas partes. Pero también había oración en la época de Jesús. Hasta los judíos estudian el Nuevo Testamento como fuente de lo que ocurría en la época de Jesús, porque Jesús que habla de aquellos que les gusta sentarse en la primera fila y en la silla de Moisés y se alargan los flecos y que oran en público y dicen, no, vosotros orar en privado, ¿no? Entonces vemos que también se oraba en la sinagoga, pero no era tanto un lugar de oración, sino como un lugar de estudio. Ahora, en la época de Jesús no había una Biblia, ¿verdad? Habían muchos rollos. Nos dice el Nuevo Testamento que Jesús va en Nazaret, saca el rollo de Isaías y lee delante en la sinagoga del rollo de Isaías. No leían de la Biblia, no había una Biblia. Entonces aquí lo que tenemos, quédense donde están, tenemos una habitación donde se guardaban todos los rollos. Es como si fuera una Biblia gigante. Pero aquí esta habitación que está muy bien adornada y lo pueden también ver de allá, porque vemos todavía los frescos en la pared. Fresco es que cuando hicieron el edificio pusieron yesos y cuando el yeso estaba todavía húmedo pintaban y los pigmentos son absorbidos por el yeso. Los vemos aquí. ¿Ok? Esos yesos con rojo, Pompeya, amarillo, preciosos esos yesos. ¿Ok? Entonces aquí sería la habitación donde estaban todos los rollos en estanterías y en jarrones, como vamos a ver en Qumran. ¿Ok? Cuando hablemos de Qumran. Y de aquí sacarían el rollo que toca. Y fíjense, aquí tenemos 2 pupitres. Esta es la única sinagoga, creo, en el mundo de esa época donde se ha encontrado no solo lo que es la base y las columnas, se ha encontrado el mobiliario. Tenemos los bancos, ¿verdad? Pero miren esta piedra que hay aquí al lado de esa columna. Tiene como 2 surcos a los lados, ¿verdad? Eso es para abrir el rollo y que se queden los surcos y que no se desparrame el rollo, no se salga para los lados. Aquí esta piedra, ¿la ven? Pero luego miren esa que está tallada. Eso es único. Esta sinagoga es una maravilla en un montón de cosas. Lo rica que es, lo bien preservada que es la única de toda Galilea, una de menos de 20 que se han encontrado en toda Israel de la época, y que tiene todavía los frescos en la pared y los mosaicos en el suelo. Mosaicos se han encontrado de más tarde. Fijaros las columnas que están de piedra local, basalto y de la roca caliza del monte Arbel, pero luego está hecho con estuco y frescos. Estuco es que le ponen yeso también para darle forma y que parezca una cosa mucho más lujosa. Pero lo más espectacular aquí de todo es esa piedra que se encontró ahí en medio. Esta es una copia, quizá vayamos a ver la original en Jerusalén, vamos a ver la otra copia que hay allí de cerca y vamos a explicar lo que es. De momento yo aquí veo unas ruedas de carros como las que vimos debajo de ese templo en Capernaum. Por el lado veo pórticos y una lámpara de aceite. Por el otro lado vamos a ver un candelabro con 2 jarrones. Y por el otro lado también más pórticos. Entonces, el hotel lo hicieron en 2018, pero fíjense cuándo se descubrió esto. Esto es bastante moderno. Esto es
del 2009. Le dieron con una excavadora a la piedra esta y se dieron cuenta de que no, aquí había algo muy importante. En el 2006 esto era simplemente un resort con bungalows al lado de la playa. Ahora vemos que las iglesias en la época bizantina tienen una cosa que se llama el nártex, que era donde se sentaban los neocatecúmenos, los catecúmenos, que era donde escuchaban el servicio que se hacía dentro, pero no podían pasar hasta que no hacían un estudio muy fuerte, hasta que no pasaban una serie de etapas y de aprendizaje, ya eran después bautizados, y una vez que eran bautizados podían formar parte del servicio religioso. Entonces el nártex era algo que había aquí fuera, también así horizontal, donde se estudiaba, y quizá esto lo tomaron de las sinagogas, donde esto sería la escuela. Esto sería como en sus iglesias la escuela dominical. ¿Okay? Ven aquí que tienen también bancos alrededor y que en el medio también tienen un, ¿cómo se dice donde se lee la Biblia? ¿Un altar? No, un púlpito, muchas gracias. ¿Ven ahí el púlpito? Como se notan los círculos. Claro, ahí lo ven mejor. Chulo, Y ahora sí, ahora vamos a ver la piedra de Magdala con las dos ruedas aquí. ¿Qué hacen dos ruedas aquí arriba en las ventanas allá arriba con chispas debajo? ¿Qué es esto? Ahora vamos a ver qué puede ser. Vemos arriba hay otra roseta de Magdala, justo arriba y tirando un poco hacia este lado. Hay como corazones, hay como palmeras, los pórticos, y al frente tenemos un candelabro con una caja debajo con 4 cuernos y al lado 2 ánforas y al lado 2 columnas. Cuando vemos ánforas solemos pensar en levitas, porque los levitas tienen que lavar las manos de los sacerdotes. Y cuando vemos este candelabro y vemos esa caja debajo con 2 columnas a los lados, creemos que esto es el pórtico de Salomón y que lo que estamos viendo realmente aquí es una representación del templo de Jerusalén cuando todavía el templo estaba en pie. O sea, el artista que hizo esto, como si fuera una maqueta, lo que hizo fue el púlpito que se pareciera al templo de Jerusalén, lo hizo cuando el templo todavía estaba en pie. Y no hay nada así en el mundo. Esto solo se ha encontrado aquí. Y vemos aquí el candelabro, debajo el altar con los 4 cuernos, el sacrificio, las ánforas de la purificación de los levitas, la columna Joaquín y Boaz, y la puerta al templo está aquí con el candelabro. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la cortina, y detrás de la cortina que tenemos el Santo de los Santísimos. Entonces, por fin quizá podamos descifrar qué son estas rosetas con 12 pétalos. Hay gente que dice, esto está aquí dentro del templo, pues quizás sean los 12 panes de la proposición que los ponían con forma de mandala, los ponían con forma de roseta, puede ser. Pero como aquí también se ven como ruedas arriba, pues eso es el aire acondicionado. No es el aire acondicionado, los ventiladores que tenía Salomón ahí. Eso creemos que es una forma de representar la presencia divina sin hacerla con forma humana, porque tenemos varios versículos en la Biblia, ¿verdad?, en Ezequiel y en Daniel, en el que lo único que él es capaz de ver son las ruedas de fuego del carro del trono de Dios. Entonces creemos que así, en el lugar del Santo de los Santísimos y aquí arriba, representan la presencia divina sin hacerlo con forma humana. Ruedas de fuego, entonces las chispas y las ruedas encima, y lo vemos en Jerusalén, lo vemos en un montón de tumbas siempre, y suelen ser dos ruedas. Aquí han puesto una sola arriba, aquí hay 2, y esa es la teoría que tenemos. La temporada, señores, continuamos. ¿Qué vemos aquí que es interesantísimo? No lo toquen, pero aquí vemos el estuco. Ven que lo hacen con forma de que como si las columnas fueran de corintias, ¿no? Y si fueran de mármol, y a veces pintaban hasta las venas para que pareciera más caro. Que vemos aquí que han cogido piedras y columnas de la sinagoga y las han puesto aquí tapando una calle de la época de Jesús. María jugaría aquí de niña. Aquí venían los pescadores como Pedro y Andrés toda su vida a vender aquí el pescado con sus padres, con sus hermanos, y ahí vemos una cosa curiosa que son como si fueran piscinitas para tener el pescado vivo, y esa piscina que vimos ahí era para tener el pescado vivo. Lo atrapaban con red, el pescado se quedaba medio muerto, pero al ponerlo en la piscina revivía. ¿Y de dónde sacaban el agua para esto? Del monte Arbel, que como el monte Hermón absorbe agua. Luego cantaremos la canción del monte Hermón y las aguas. Y salen debajo manantiales de agua viva.
y con ese agua simplemente tenían que excavar un poquito y llegas al agua aquí. Aquí encontrar agua es fácil porque hay un acuífero justo que pasa por debajo nuestro. Entonces nos dice que casi todo lo que sabemos de la época de Jesús fuera de la Biblia es gracias a un historiador llamado José, hijo de Matatías, que acabó llamándose Flavio Josefo cuando fue atrapado. Él era un hombre que estudió con fariseos, con los esenios y con los saduceos, y era un filósofo, una persona muy inteligente, que sabía mucho, y lo pusieron en la rebelión de los judíos contra Roma, lo pusieron de comandante de toda la región de Galilea. Y él preparó esta ciudad para cuando llegaron aquí la 10ª legión intentando sofocando, y lo hicieron aquí una gran batalla naval, sofocando la rebelión judía en Galilea. Y él nos cuenta cómo él prepara esta ciudad para el sitio de los romanos. Y míralo aquí, aquí está cortando la calle y haciendo una barricada para el sitio de los romanos por Flavio Josefo, según él mismo. Así que muy interesante este lugar. Este lugar se han encontrado cosas que es interesante para historiadores, arqueólogos, judíos, cristianos, para todo el mundo viene aquí cada vez más, porque son joyitas increíbles comparados con otras ruinas que tenemos alrededor. Ahora se ha encontrado otra sinagoga de la época de Jesús al otro lado de esta calle, pero en ruinas. Seguramente de madera, seguramente de madera. Ahora, la otra cosa curiosa aquí, ¿cómo puede ser que esta sinagoga se mantuviera tan bien? Se conservara con sus frescos, como si estuviéramos, no sé, en Pompeya o en el Valle de los Reyes en Egipto. ¿Por qué? Otra cosa curiosa, normalmente cuando excavamos, según vamos más profundo encontramos etapas más antiguas, como vimos en Capernaum. Aquí encontramos piedras de la Edad de Piedra encima de la época romana, al revés. ¿Por qué? Porque hubo movimientos de tierra, de un terremoto o algo, que bajó como barro y tierra del monte Arbel y lo cubrió todo. Y lo guardó todo 2000 años en casi perfecto estado para nosotros. Dice Jeremías 17:13. Dice: oh Señor, mikvé de Israel. Mikvé, ¿qué es un mikvé? La piscina de purificación. Piscina de purificación. ¿Pero cómo lo han traducido en eso en español? Esperanza, porque mikvé y esperanza es la misma raíz. Cuando uno se mete como en el bautismo, espera en Dios, tiene la esperanza de que Dios le va a perdonar de sus pecados. Entonces, ustedes han visto ahora el tema del bautismo en el río Jordán, ¿verdad? Eso en hebreo se llama mikvé, se llama esperanza. El lugar donde uno se mete para purificarse es el baño ritual. Algo también único que se ha encontrado aquí es que tocando con el acuífero, por ahí no lo van a ver. Si quieren verlo tienen que pasar por acá. Y si no, nos encontramos ahí, pero es algo también único que se ha encontrado acá. Uno se puede purificar en cualquier agua que ha caído de forma natural, no agua que sube uno de manera contra la naturaleza. Entonces puede ser recolectado de techos, de lluvia, puede ser un lago, puede ser mar, lo ideal es un agua viva que sale de la roca. Aquí lo que hicieron es conectar con ese acuífero y vemos que hay unas salas donde se entra por una parte y se sale por otra y se entra a un mikvé, a un baño ritual. María Magdalena, que tenía 7 espíritus inmundos, quizás se bañaba como mujer después de su periodo en el baño ritual que vemos aquí, que todavía toca con el agua que sale aquí de la roca, agua viva, el manantial. Estos son los baños rituales de la época de Jesús en mejor estado que hemos encontrado hasta ahora. Por aquí. Ahora vamos a ver una cosita más, y es una iglesia que han hecho aquí los católicos con un toque muy feminista, con el que quieren honrar a todas las mujeres que servían a Jesús y de los cuales la Biblia casi no ha hablado, entre ellas María Magdalena, que es la primera que le ve resucitado, ¿verdad? Pero vamos a ver una pintura que ha hecho un señor protestante en una sala de reuniones que tienen ahí no es una capilla católica, vale para judíos, para evangélicos, para quien quiera ir allí, con una pintura muy bonita,
de un milagro que se cree que ocurrió aquí. Esta iglesia se llama Duc in Antum, significa boga mar adentro, y era la razón de todo este complejo que compraron aquí los legionarios, era porque querían aquí esta iglesia, no tanto el hotel y otras cosas. Jesús llamando a sus discípulos que dejen las redes, que les va a hacer pescadores de hombres. Luego el tercero, o la primera aquí es María de Magdalena, que le quitan 7 espíritus inmundos. La siguiente, Pedro hundiéndose en el agua en el mar de Galilea. Y la... Es muy bueno. ¿Qué ven los bancos? Está hecho a propósito, está hecho en círculos, está hecho con los mismos colores. Han mandado especialistas de Italia a venir para pintar con el mismo tipo de pigmento los frescos de las paredes. Muy bien, muy buena observación. Estamos en una sinagoga. Y el piso aquí es el original del puerto donde los discípulos de Jesús venían a vender su pescado. Entonces, y la pintura esta maravillosa de un artista protestante que no me acuerdo nunca su nombre, pero ha hecho una nueva pintura sobre el Pentecostés. ¿Qué es la pintura esta? ¿Quién sabe qué milagro es? Claro, tenemos a una mujer enferma, vemos la piel vieja y pálida que está tocando el manto y sale con un destello y ya la puntita del dedo ya está sano. Dice, tu fe te ha sanado, no te sana, es tu fe la que te sana, ¿no? En este caso. Y Jesús entre la multitud. Si quieren tomar una foto mejor, lo que hacemos es apagar la luz para que no tenga los reflejos de la luz. Perdón. Aquí. Ahí va. Entonces, imagínense cuántos años llevaba esa mujer enferma. 19, 18, 19 años. ¿Qué significa una mujer con un flujo de sangre continuo? Que estaba malísima, tenía anemia, se había gastado todo en médicos, en curanderos, pero significa también que según las leyes de la pureza que Dios le dio a Moisés, estaba apartada de la comunidad. Donde ella se sentaba, no se podía sentar nada más, quedaba impuro. No, maldita no, estaba impura y no podía participar de las... Impuro no es malo o bueno, no es pecado o tal, pero que impide de participar de ciertas cosas de la comunidad. Entonces estaba apartada y como si uno lo tocaba también quedaba impuro, entonces era también en ese sentido como maldita, pero no es que fuera algo bueno o malo, pero la pobrecita tenía que tener una vida terrible. La mano, ¿no?, de la mujer que quería tocar el borde de las vestiduras del Señor. Lo regalaron, pues si alguien no tiene grabación, Pues nos lo regalaron, sí, sí. Qué bonito, ¿eh? Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo en todas las iglesias católicas del mundo, en cualquier país del mundo donde vayas, cuando tú entras por el pasillo central de la iglesia, te vas a dar cuenta que siempre al final del pasillo, siempre en el centro, está lo que se llama el altar mayor, ¿sí o no? Hay un altar, ¿y un altar para qué era? Para hacer sacrificios. Y a un lado hay un púlpito, que es donde se leen los santos evangelios. Y eso es muy significativo, porque tú cuando entras, por ejemplo, a cualquier iglesia evangélica del mundo, da igual de la denominación que sea, cuando tú entras por el pasillo central, nunca vas a ver al final un altar, sino vas a ver un púlpito. Y eso es muy significativo, porque una de las cosas más importantes en la Iglesia Católica es el sacrificio de la misa. Es cuando se transforma, ¿no?, el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, ¿no? Y los evangelios como una cosa de menos importancia. Sin embargo, en las iglesias evangélicas generalmente el púlpito es lo que representa el lugar, ¿no?, desde donde se predica la palabra, ¿no? Pero fíjense qué bonita la estructura esta, es como la sinagoga que habíamos visto ahora mismo allá afuera, donde todos se veían las caras, pero donde curiosamente las mujeres no podían estar mezcladas con los hombres, ¿eh? Las mujeres y los niños menores de 12 años tenían que estar apartes, no podían estar con sus maridos como tú estás ahora al lado del tuyo, o las mujeres mezcladas con los hombres. Entonces, si las mujeres no podían estar, imagínate aquí, porque estaba totalmente prohibido, si no estaban detrás de una pared, detrás de unas cortinas, o en un piso superior, ¿cómo dice la Biblia que Jesús entró en una sinagoga y vio a una mujer que hacía 18 años que estaba encorvada? Bueno, es que lo que el hombre no ve, el Señor lo puede ver perfectamente, ¿no?
Y entonces los primeros cristianos se reunían en sinagogas y se reunían en lugares, con el paso del tiempo, muy parecidos a la estructura interna de una sinagoga. Entonces, si las mujeres no estaban allí y yo estoy hablando y por lo que sea no se me oyó bien en la habitación del fondo que están las mujeres y no me entendieron lo que dije, desde allá empiezas, oye, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué dijo? Y la otra dice, explícame lo que... Entonces Pablo dice, un momentito, que las mujeres callen en las congregaciones y si tienen algo que preguntar, que se lo pregunten a su marido en casa. ¿Por qué? Porque no es como tú estás ahora, que haces así, le haces una pregunta en el oído y no se entera nadie. En aquella época, como no estaban las mujeres juntas con los hombres, si las mujeres se ponían a hacer preguntas desde allá o desde el piso de arriba a los maridos y los maridos le contestaban, aquello era un lío, ¿no? Entonces hay que entender ese contexto para saber por qué Pablo dijo que las mujeres callen en las congregaciones, ¿no? ¿Vale? Así que qué interesante el poder estar aquí y pisar el piso original de la época de Jesús. Vete tú a saber, claro, yo ya no lo puedo decir, ¿no? Con seguridad, pero vete tú a saber si a lo mejor encima de esa piedra estuvo también ahí un ratito el Señor, o estuvo Pedro, Santiago, ¿no? Es increíble, ¿no? Poder volver atrás, poder retroceder en el tiempo y pisar los mismos lugares y estar en los mismos sitios donde estuvo el Señor Jesús, ¿no? Y por otra parte, qué pena que no vas a ver ni a un judío aquí adentro. Qué tristeza, ¿no? Pero bueno, por otra parte, como recién le decía una hermana, gracias, por ejemplo, a las excavaciones de estos curas, de estos católicos, se pudo descubrir toda esta maravilla y todos estos tesoros que estaban escondidos, ¿no? Entonces, bueno, lo que no quiere uno y lo rechaza, pues viene otro y encima lo aprovecha y lo explota, ¿no? Pero bueno, oramos para que la venda le caiga de los ojos y algún día puedan entender que los primeros que tenían que estar aquí defendiendo y mostrando esto son ellos, porque a ellos vino el Señor y a ellos lo rechazaron, ¿no? Así que bueno, pues gloria a Dios. En Galilea el sol nacía, caminaba él con paz divina, su voz llamaba, su luz ardía a pescadores en la orilla fría. Galilea, tierra bendecida, donde el agua en vino se convirtió. Galilea, donde él dio la vida, milagros brotan donde él pasó. Las bodas danzaban bajo la luna, el agua obedeció su palabra oportuna. Los ciegos veían, la fe se alzaba, en cada paso su gracia abrazaba. Los vientos callaron, el mar se rindió, el pan se multiplicó.